¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate en Localia Vigo. Y vamos a acercarnos a uno de los temas de los que se ha hablado muchísimo durante los últimos días, casi incluso las últimas semanas. Sabrán que pues el Ayuntamiento de Vigo se ha visto obligado, a través de una ley aprobada por el Gobierno del Estado, a delimitar una zona a la que se ha llamado zona de gran afluencia turística, es decir, aquellas zonas que, por razones que sean, pues son donde más van los turistas y que el Estado considera que tiene que tener unos horarios comerciales distintos, diferentes, adaptados a esa nueva realidad. Bueno, pues una circunstancia que ha generado muchísima polémica a lo largo de los últimos días. Desde el Ayuntamiento se hizo inicialmente una propuesta que tuvo contestación por algunos sectores de la ciudad. Finalmente, la verdad es que se tuvo que producir en las últimas horas una reunión entre todos los colectivos para tratar de llegar a una propuesta de consenso. Cuando uno habla de propuesta de consenso, la verdad es que no se refiere a una propuesta que guste a todo el mundo al 100%, sino una propuesta en la que todos dan un poquito su brazo a torcer y entonces se consigue pues esa propuesta que está en el centro de todos estos colectivos. Ángel Rivas, concejal de Comercio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es así, ¿no? Todos han tenido que ceder un poquito para conseguir llegar a ese espacio común. Es lo importante, cuando hay diálogo y cuando hay ganas de estar y de buscar soluciones, pues es lo que suele suceder. Siempre se llega a un consenso de algo. Y es lo que hemos estado. Hay que decir que nosotros hace aproximadamente mes y medio hemos recibido un escrito de la Xunta de Galicia en el cual nos habla del decreto 8/2014 del 4 de julio aprobado por el Gobierno del Estado, por Mariano Rajoy. Hay que decir que es un decreto, no es una ley. En realidad por el Parlamento, por el No, Congreso de los es un Diputados. decreto, por lo tanto es un Consejo de Ministros. Entonces, partiendo de ahí, se aprobó esa ley y en la que dice que todas las ciudades que pernoten máis de 600.000 personas a lo largo del año, anterior al momento de nombrar ciudad de gran afluencia turística, pues pasarían a tener libertad de horarios y libertad en todo su territorio, ¿no? Son aquellas ciudades con más de 600.000 pernotaciones. Más de 600.000 pernotaciones. La ciudad de Vigo en el año 2015 tuvo 623.578 pernotaciones, por lo tanto está dentro de ese decreto aprobado por el Partido Popular. Tienen que ser en las ciudades de más de 100.000 habitantes, por lo tanto Vigo los tiene, y el 22 de julio, es lo que nos comunica la Xunta, entraría en vigor dicho decreto. Por lo tanto, la liberalización del comercio sería absoluta, donde se podría abrir los 365 días del año y las 24 horas del día. A partir de ahí, cuando se nos llega, la recibimos, pues lo que hemos hecho es empezar a hablar con todos los sectores afectados, ¿no? Mayoritariamente con las asociaciones de comerciantes, con sindicatos, Cámara de Comercio y asociaciones de consumidores y usuarios, que son los que tienen también que hacer una propuesta, un informe, diciendo su propuesta que le afecta a sus colectivos. A partir de ahí, el Gobierno municipal tiene que llevar una propuesta a pleno, que en este caso está prevista que sea el próximo lunes. Para llegar hasta aquí, fueron muchos los pasos que se dieron, muchos porque fueron muchas las horas que realmente hubo de reuniones no solo de comerciantes, solo de sindicatos, solo de Cámara de Comercio, solo de asociaciones de consumidores y usuarios y reuniones cruzadas en las que había pues distintos sectores. A partir de ahí, ¿qué ha hecho el Gobierno municipal, además de estar trabajando e intentando coordinar esto? Pues no hizo más que intentar llegar a un acuerdo definitivo, un acuerdo que llevó muchas horas de trabajo y esas horas dieron para tener un consenso, porque en ningún momento hubo una propuesta del Gobierno municipal. El Gobierno municipal no ha hecho ninguna propuesta más que lo que ha recogido de todos los sectores afectados. ¿Y por qué? Porque se interpretaba desde el momento uno que esta ley perjudicaba al pequeño y mediano comercio, perjudicaba a los trabajadores, y eso fue lo que este Gobierno recogió. Hemos tenido reuniones con todos y diálogo, y reuniones también, como no, con las grandes superficies que lo han solicitado, y el diálogo, por supuesto, que estuvo ahí, pero el Gobierno municipal desde el primer momento dijo que iba a apoyar al pequeño y mediano comercio, donde miles y miles de autónomos que lideran y que trabajan y explotan sus comercios, les íbamos a apoyar. Y íbamos a apoyar también a las decenas de miles de trabajadores que trabajan en las grandes superficies para que hubiese una reconciliación familiar y pudiésemos estar apoyando. Y con eso hoy tenemos una propuesta definitiva que es la que hemos apoyado estos días. Por lo tanto,
todo lo que pudo salir a luz pública y cada uno que quiso sacar y hacer especular con todas estas propuestas, pues no fueron más que meras especulaciones, porque hay una propuesta y es el consenso de todos. Por lo tanto, no es una propuesta del gobierno municipal, sino es que el gobierno municipal supo recoger todas las ideas, borradores, propuestas que han llegado a las distintas reuniones. Bueno, sin duda yo creo que la parte más polémica es la relacionada con el ámbito, la delimitación de la zona que estaría dentro de esa zona de gran afluencia turística que se tiene que acoger a esta liberalización, libertad de los horarios. En principio queda en zona histórica de Bouzas y zona histórica de Vigo. Son las dos zonas que se han marcado. A grandes rasgos, también una parte digamos, casco bello de Bouzas, ¿no? Y después lo que es el Vigo Bello y parte del ensanche, lo que se conoce como Vigo histórico, y esas son las zonas que en estos momentos se recogen como zonas de gran afluencia turística. Amelia Pérez, secretaria comarcal de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo afecta a los trabajadores, a los comerciantes? ¿Cómo afecta al comercio esta liberalización de los horarios? Bueno, cando se empezou a debatir na cidade o tema da liberalización de horarios, nos decíamos que este Real Decreto introduce, utilizando un linguaxe moitas veces distorsionado, a liberalización comercial disfrazándono da delimitación de zona de afluencia turística, porque non sempre falábamos desde o inicio que unha cousa é o turismo e outra cousa o comercio, pero o Real Decreto acaba misturando todo e acaba confundindo todo. Todos sabemos que estas delimitacións de zonas de afluencia turística non serán riqueza, porque ademais estamos falando daqueles colectivos cos condicións máis precarias, como sempre decimos, como é neste caso comercio e hostelería, da hostelería se pode abrir, pero no canto do comercio, e o que se faría sería precarizar, si cabe, todavía máis as condicións, porque en vez de librar o domingo pasarías a librar un día da semana, non se contrataría máis persoal. As cuentas siguen sendo as cuentas que son. Exactamente, siguen sendo as mesmas. A maioría dos contratos nesos sectores que son a tempo parcial acabarían precarizándose todo o día máis por días, 2 horas pola mañán, 2 horas pola tarde. O reparto ao longo da semana sería imposible conciliar a vida laboral e familiar, e ademais é o que decíamos nós, nestes intres que se está introducindo a racionalización de horarios, ou iso que se pon en riba da mesa por parte de as opcións políticas, que ademais estamos en campaña outra vez, non entendemos que ao final, por un lado, estemos falando de racionalización de horarios e por outro lado se te este coartando a conciliación da vida laboral e familiar, e cada vez sea máis difícil para os traballadores de comercio, bueno, pues poder ter non só unhas condicións dignas de traballo, sino tamén poder disfrutar da túa familia, que tamén tes dereito a elo. Yo me imagino que la teoría del Gobierno central para aprobar esto también responde a que la adaptación de los horarios tiene que aumentar también los ingresos en parte del comercio, ¿no? Porque si no, no compensa abrir más horas en este caso. Pero eu creo que era o que falaba ao principio, eu creo que ao final co tema de a crisis, falando de competitividade, porque no Real Decreto se disfraza na introdución que para facilitar ademais a competitividade do país, bueno, establecemos este Real Decreto de limitación, sabes? E ao final, en todas aquelas cidades nas que se fixo a delimitación de zona de afluencia turística, non se será máis riqueza, porque ao final a riqueza a serán outros sectores. Sempre decimos, o turismo e o comercio son moi importantes, pero complementan a riqueza de un país. A verdadeira riqueza de un país ou serán outros sectores, como por exemplo a industria, que é algo que defendemos dende as organizacións sindicais dende fai tempo, se aposta pola reindustrialización, evidentemente non a da máquina de vapor, sino unha industria de cara a futuro, e ao final é disfrazar, sabes, todo este tipo de, o que decía, aproveitando a crisis, disfrazar con linguaxes moi rimbombantes, pero a realidade no día a día é que nin se gana cota de mercado, nin ao final só teñen máis ingreso, porque ao final o único que se fai é repartilos ao longo de toda a semana. Nos acompaña también Delmiro Hermida, de la Federación de Comercio de Vigo, de FECOPI. ¿Qué tal, Delmiro? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, a los comerciantes, vosotros, ¿cómo os ha caído esta ley? Y luego también pues, estas negociaciones con el Concello para delimitar las zonas. Bueno, en principio no es un decreto que al comercio minorista le agrade.
de entrada, el Real Decreto lo que plantea es una excepcionalidad. Existe una norma general que en principio se establece la libertad de horario comercial, pero que está limitado para fundamentalmente tiendas que tengan menos de 300 metros cuadrados. Y esta limitación no es aplicable a la gran distribución. Entonces, lo que viene el decreto es a aplicar una excepcionalidad en función de un parámetro que es el turismo, la afluencia turística. Y entonces, bueno, ha habido distintos umbrales. En 2012 hay un Real Decreto, en el 2014 otro Real Decreto en el que se van bajando los umbrales de pernoctaciones, y eso ha hecho que tenga que entrar Vigo, digamos, en ese rango de ciudades, ¿no? A partir de ahí, el comerciante no quiere alterar ese status quo que está establecido en la ley, y por contra la gran distribución sí quiere, digamos, modificar ese estatus de horarios comerciales, ¿no? De hecho, bueno, en casi todas las ciudades en las que se han establecido limitaciones, tanto geográficas como temporales, de forma sistemática la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución lo recurren por sistema. Entonces, bueno, el planteamiento estará, inicialmente está en demarcar geográficamente aquella zona que tiene interés turístico, de acuerdo con los criterios establecidos con el Real Decreto, y demarcar el ámbito temporal, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un largo periodo, como ha dicho el concejal, de discusiones, de intercambio de opiniones, en las que, bueno, pues han ido modificándose las posiciones. Se han ido modificando las posiciones en el ámbito geográfico y bueno, hay un consenso, bueno, casi total. Casi total, era lo que decía antes, todos tuvisteis que dar un poquito el brazo. Casi total, ¿no? Porque no existe un acuerdo, digamos, total. Hay alguna asociación que disiente fundamentalmente del ámbito temporal. Y bueno, pues en ese sentido el comercio, digamos, en general, el pequeño comercio no toma con agrado el tener que, digamos, acogerse a este Real Decreto, que, bueno, no tiene más remedio que informar sobre ello y acatar la ley en ese sentido. Pero dentro de este decreto, ¿pueden los comerciantes regular cada comercio su propio horario o llegáis a un acuerdo? Porque finalmente también en este acuerdo con el ayuntamiento se estableció que el horario sería hasta las 10 de la noche. ¿Esto tienen que seguirlo todos los comercios? ¿Es algo flexible? ¿Cómo funciona? Vamos a ver, la ley lo que establece es libertad de horario comercial. Eso es lo que establece la norma. De forma genérica. Entonces es un acuerdo interno entre los comercios. Por lo tanto, cualquier pequeño comercio puede abrir un domingo, un festivo. Esa posibilidad ya existe para el pequeño comercio. La limitación en realidad está establecida para la gran distribución, para aquellos locales de mayores de 300 metros cuadrados y que además sea gran distribución, que no cumplan, digamos, las características de pyme. Por lo tanto, si un pequeño comercio quisiese abrir cualquier domingo sin necesidad del establecimiento de este Real Decreto, podría hacerlo sin ningún problema, no se le impide la ley. Entonces, ¿en qué cambia esto para el pequeño y mediano comercio? Para el pequeño y mediano comercio cambia fundamentalmente la posibilidad de que pueda haber gran distribución. Esto es la gran cuestión que está detrás. Es decir, los centros comerciales. Los centros comerciales, exactamente. Para entendernos, para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Bueno, uno de los núcleos que se han delimitado como de gran afluencia turística, ya lo decíamos, es el casco histórico de Bouzas y también el casco Bello. Tenemos con nosotros al gerente de Vigo Bello, Anxo Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo habéis recibido vosotros? ¿Cómo lo han recibido vuestros asociados, los comerciantes? Bien, pues con esperanzas de que la declaración venga a consolidar una zona que ahora mismo es el epicentro de la ciudad de Vigo. El casco Bello está en un clarísimo repunte a todos los niveles,
urbanístico, de ocio, laboral, o sea que estamos, la verdad, recuperando el barrio de una manera muy clara. Nuestra posición inicial era de que, vamos a ver, todo el comercio, todo el pequeño comercio está en contra de este Real Decreto, pero una vez que está ahí ese Real Decreto, se convierte en una oportunidad para nosotros, para el Casco Bello. Y esa oportunidad... Sin embargo, decía Delmiro que tampoco es que cambie mucho las cosas para el pequeño y mediano comercio en sí mismo, sino que es en comparativa con las grandes superficies. Sí cambia. Quiero decir, la primera industria de este país, de España, es el turismo. No es la industria, es el turismo. No somos una potencia industrial como Alemania, somos una potencia turística. Separar turismo y comercio es como negar la realidad, pensar que el comercio tiene una única función de abastecimiento. Yo necesito unos pantalones de pana y voy al comercio y me compro unos pantalones de pana. No, el comercio tiene aporta otro valor añadido, y sobre todo en el entorno del turismo aporta un valor añadido enorme. Y después está la hostelería también, y la hostelería, el comercio y el turismo van ineludiblemente de la mano. O sea, pensar que son compartimentos estancos es una cuestión completamente irreal. Segundo, la hostelería, por ejemplo, que ahora mismo es el paradigma de la apertura y libertad horaria. A nadie se le ocurre pensar que un bar no abra a mediodía. A nadie se le ocurre que un bar esté cerrado un sábado por la tarde en verano. Y a nadie se le ocurre que un domingo por la mañana no haya una cafetería para leerse el periódico y tomar un café. Claro, son sectores distintos. Y como son distintos, pues entonces hace quizá especiales a ese sector. Pues no. Sobre todo en las zonas turísticas. Evidentemente, el comercio pequeño puede regularse y tiene la capacidad ahora de abrir 24 horas al día, 365 días al año. Lo que dice este Real Decreto es que en aquellas zonas que se declaren hay libertad horaria. Y, claro, una zona de gran afluencia turística tiene sentido cuando se declara y donde hay turismo. No tiene sentido declararlo en un sitio donde no hay turistas. Claro. Y si hay turistas en el Casco Bello, y hay turistas en la zona del Náutico, y hay turistas en la estación marítima, y hay turistas en ese entorno, lo lógico es que, por ejemplo, nuestra posición inicial era de que abriese el centro comercial de Alasia. ¿Por qué? Porque aporta con su capacidad... No lo ves como competencia, sino más bien como algo que viene a sumar. Claro, por supuesto. Es que, vamos a ver, aquellas dicotomías antiguas... Por lo que decía Delmiro, me daba la impresión de que el problema era más bien una competencia por parte de las grandes superficies, con la que el pequeño y mediano comercio no podría competir, claro. Pues supongo que por razones de personal, sobre todo, y de costes, ¿no? Sin embargo, nosotros al final cedemos porque lo que buscamos es el consenso y que no abra toda la ciudad por una falta de consenso o por un disenso muy marcado. ¿Qué ocurre? Que evidentemente donde están los turistas es donde debe marcarse la zona de afluencia turística, o sea, no tiene sentido hacerlo en otro sitio. Entonces, nosotros recibimos con interés y con cariño esta declaración, esperamos que ayude a consolidar la zona y esperábamos que pudiese el Centro Comercial de Alasia, que es un aliado hoy en día, es decir, es como preguntarle al comercio del entorno del Corte Inglés si el Corte Inglés sí o no, y que los comercios que están implantados alrededor del Corte Inglés están encantados con tener un motor, un polo de atracción tan enorme como el Corte Inglés. Dicho eso, y en busca del consenso, pues hemos cedido en esta fase, en esta delimitación que nos parece escasa, pero que, como decía el concejal, siempre ha sido a propuesta nuestra, siempre. O sea, yo nunca, y no sé si Delmiro recibió alguna vez alguna propuesta municipal os propongo esta zona, a ver qué opináis. No, siempre surgió de nosotros. Nosotros desde el primer momento planteamos el Casco Bello entero, y lo seguimos defendiendo, a pesar de que ahora pues aceptamos estas modificaciones, un poco al hilo de la polémica del barrio del Cura. El barrio del Cura evidentemente no tiene mucho sentido que se declare zona turística porque por la situación en la que está, pero nosotros actuamos como barrio, nosotros no hablamos mal del barrio, del casco histórico, decimos el casco histórico es uno
va creciendo, va mejorando día a día y queremos el PEPRI, igual que se declara en el PEPRI de Bouzas, no se quita ninguna calle, ni se quita, pues nosotros planteamos desde el primer momento el PEPRI del Casco Bello entero. Surgió una polémica ahí que no ha venido a ayudar, sino a entorpecer y evidentemente a causar un daño innecesario en esta propuesta, y hemos cedido, bueno, pues que se quite la ASE, que se quite. Tenemos nuestras dudas de que la Xunta pueda aceptar algo que no sea real, es decir, lo comentaba antes un poco de broma con Delmiro, hubiéramos solucionado este problema si hubiéramos declarado zona de interés turístico el entorno del zoo, por ejemplo, o zonas que nos convengan. O bueno, Seville, que recibe muchos turistas, pero tiene poco comercio, la verdad. Tiene Bien, mucha hostelería, claro, pero precisamente por eso ya no habría polémica. Bueno, Anxo, has planteado, la verdad, también muchos temas encima de la mesa. Vamos a tratar de ir poco a poco desgranándolos. De hecho, abro ya la mesa para que podáis intervenir libremente todos cuando queráis, siempre, desde luego, con respeto y con educación, que se da por supuesto y no me cabe la menor duda. Pero bueno, ha planteado ya, sobre todo Anxo, algunos de los temas que yo creo que tenemos que analizar. Por ejemplo, ¿los centros comerciales perjudican realmente al pequeño y mediano comercio? Son un polo de atracción, como dice él. Y lo dejo abierto. Sí. Perdona, y ya por centrar, o sea, a mí, con todo el respeto, me parece un error que el pequeño comercio diga que un gran área es una oportunidad para ellos, porque la realidad es que la gente, si hay pequeño comercio, hay un gran área comercial y la gente al final tiene la opción, seguramente hay gran área comercial. Es como si al final, y perdonar el símil, una oveja me dice que es una ventaja que tenga un lobo al lado, ¿sabes? O sea, es que yo no lo entiendo, a mí me parece no lo acabo de comprender, o sea, que el pequeño comercio entienda que un gran área comercial es una ventaja para ellos. Yo creo que una cosa es el comercio y otra cosa es el turismo. Nosotros desde Comisiones Obreras durante todo este mes y pico que estuvimos negociando lo dijimos claramente. Cuando tú vas a una gran capital o vas de vacaciones por ahí, te vas a la oficina de información turística, no te dicen y usted se va a la esquina de la calle Venezuela que tiene una tienda de Zara en la que puede comprar. No, le dice, tiene un museo de arte contemporáneo, tiene un museo de pintura impresionista, tiene una muralla del siglo X. Eso es el turismo en una ciudad. Entonces, mezclar las dos cosas, yo no creo que al final tengan que ir las dos ligadas, Anxo. No lo comparto, porque ya digo, una cosa es el comercio y otra cosa es el turismo. La cafetería es socio y el comercio no es socio. El comercio, al fin y al cabo, cubre unas determinadas necesidades que son primera necesidad de determinados establecimientos y otras que no. Entonces, es el ejemplo, además... Depende del tipo de comercio. Por eso lo digo. Por ejemplo, hay muchos comercios que tienen souvenirs y que tienen material ya orientado también. Pero yo lo enfocaba por el tema del centro comercial ALASE. Lo enfocaba más que nada por el tema del centro comercial ALASE y porque al final aquí la discusión no es tanto el tipo de establecimiento como sí pequeño y gran comercio, porque nosotros además inicialmente se lo decíamos a Ángel cuando estábamos en la mesa de negociación, que él nos decía ¿cuál es la postura que puedo trasladar al pequeño comercio? Que nosotros los vamos a apoyar, porque entendemos que este Real Decreto está hecho para los grandes y está hecho para que los grandes se coman a los pequeños. Entonces, que los pequeños no se den cuenta de eso, a mí es que me produce... Nosotros no lo vemos así por una razón muy sencilla. Usando, si me permites, el ejemplo que ponías antes de la oveja y del lobo, resulta que tenemos al lobo 6 días a la semana y el domingo cerrado. Y convivimos con él. Es decir, el centro comercial de ALASE, el Corte Inglés, el centro comercial Camelias, Gran Vía, etcétera, etcétera, está con nosotros de lunes a sábado por la noche en un horario continuado. Y aquí estamos. Entonces, ese reduccionismo de decir, no, son cosas separadas. Yo entiendo la posición de los sindicatos tienen que tener una posición de acuerdo con sus principios. Las asociaciones de consumidores tienen una posición radicalmente opuesta.
Aquí estamos con muchas dificultades, Anso, porque el pequeño comercio tiene muchas dificultades por las grandes superficies, y no solo por las grandes superficies, sino también por aquellas grandes cadenas de distribución, véase Inditex, Mango, Blanco, H&M, Cortefiel, Springfield, etcétera, etcétera, que al final en el día a día se va comiendo terreno. Y es verdad que en estos últimos años el pequeño comercio se ha tenido que reinventar, porque si no se los acaba comiendo por completo. Entonces, esa ventaja competitiva, entre comillas, que tiene el pequeño, en el caso del Real Decreto, de poder acotarlo todavía más, el no aprovecharlo, a mí me parece un error. Bueno, yo creo que hay una cosa, y es que estamos hablando de Vigo, y Vigo es una ciudad policéntrica que tiene distintas características y sensibilidades y necesidades en cada lugar de la ciudad, ¿no? No es lo mismo hablar del Casco Bello que hablar del Calvario, ni seguro que el Casco Bello lo mismo que Traviesas, ni hablar del Casco Bello lo mismo que Teis. Yo creo que son cosas distintas. ¿Qué pasa? Que es difícil poder combinar para poder llegar a un consenso en todo esto. Entonces, claro, cuando hay intereses totalmente distintos, mientras unos no quieren saber nada de la ley, otros dicen que hay parte que le puede favorecer, como es el caso del Casco Bello, también es verdad, y aquí se decía, que hay en estos momentos el comercio minorista de menos de 300 metros puede abrir. Y también es verdad que no hacen mucha fuerza en abrirlo, y estamos viendo que cada año, y lo decía Anxo, estamos recuperando el Casco Bello y el entorno del Vigo histórico, que hoy ya podemos decir que los domingos ya no son fantasmas en esta ciudad, que en los últimos años, con el tema de humanizaciones, el haber llevado para allí instituciones, ha generado un ámbito distinto, mucha restauración, hostelería, y hoy nos encontramos en una situación distinta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor que ese pequeño comercio, si lo ve, darse cuenta que tiene que cambiar, pero en principio no lo ha visto. Por lo tanto, es difícil poder ver lo que nos aportaría. Nosotros desde el Gobierno municipal, desde luego, entendimos que este decreto ley perjudicaba, o sea, no favorecía desde luego a lo que es el pequeño y mediano comercio. Y no lo favorecía porque entendemos que generaría un impacto negativo en estos momentos. Y entendemos que lo sería porque todavía no vemos esa capacidad de movimiento para que haya esa demanda. Y sobre todo porque entendemos que perjudicaría a muchos autónomos, que es un esfuerzo muy grande, a muchos trabajadores. Yo me he reunido con comités de empresa, ¿no?, que les he escuchado y me trasladaban lo que le pasaba en cuanto a su precariedad laboral. Y entonces, bueno, yo creo que eso fue una aportación más de algo que se fue sumando para llegar a ese consenso definitivo. Yo creo que hay que decir que fuimos capaces, porque es muy importante, el que sepamos que hemos llegado a un diálogo que abarca a toda la ciudad y a muchos colectivos, porque este consenso sale fruto de asociaciones, ¿no?, como son Zona Centro, Casco Bello, Príncipe, Zona Náutico, Calvario, Teis, Bouzas, Traviesas. Las voy a leer todas porque es muy importante. No me los leas. Sí, es importante que lo diga. Pimargal, Entorno Seral, Torre Cedeira, Pereiró, la Federación Provincial de Comercio, la Asociación de Comerciantes de Vigo, la Agrupación de Autónomos de Comercio, la Federación Provincial de Hostelería FEPROS, Asociación de Hospedaje ASEOSPO, Asociación de Mercados Mercacevi, la Asociación de Consumidores Agarimo y los sindicatos. Y a todos nos eso quiere decir en esta mesa también, sí, por cierto, pero verdad. no tenemos pero hay una representación para aquí, todos. Creo que yo Ángeles, buena, pero es muy importante sí, para concluir, por favor. Si quieres concluir. Sí, y que es muy importante que todos hayan sido capaces, y Anxo decía lo que a él le afecta y él entendía que tenía que haber algo más, pero fue capaz de decir la ciudad marca un hito histórico, y un hito histórico donde queremos poner bien la línea. Y esa línea que se fue marcando aquí, esos perímetros, tanto en Bouzas como en la zona histórica del centro, que fuimos capaces de ponerlo, porque para llegar ahí hubo que ir analizando zona por zona y sector por sector. ¿Y qué nos afecta aquí? Pues entendimos que esta era la zona de la cultura, de los museos, del comercio, del ocio diurno, del ocio nocturno, y todo eso se fue sumando en mesas de trabajo. Por lo tanto, y vimos que la concentración era esto. Y yo creo que, y quiero agradecer a todos, todo el esfuerzo que habéis hecho, todas las asociaciones y los sindicatos para poder llegar a esto. Por cierto, y los sindicatos por primera vez llegan y son capaces y vieron la realidad de sumarse a eso, por lo cual tuvieron una visión de futuro que yo quiero agradecerles mucho. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos porque hay muchos temas todavía que tocar en esta mesa de debate.